de impuestos. Y eso creo que probablemente todo el año sea una transición para toda la economía. ¿Por qué? Porque deben resurgir nuevos capitales de trabajo, debe resurgir la empresa de nuevo a comenzar, hay que renovar las fuentes de empleo. Difícil, este año será muy duro para la economía y creo que 2021 estará bastante regularizado ya. Ministro, así realistamente, ¿cómo están las finanzas del Estado y qué se espera, digamos? Porque obviamente hay mucha preocupación, algunos hablan que El Salvador está dentro de los países que podrían tener mayores efectos por esta pandemia, y más que por la pandemia, por el cierre prolongado que ha tenido de su productividad, y que es un país que tenía condiciones ya difíciles de antes, su alto endeudamiento, entre otras cosas, hacen que el país se vea un poco pesimistamente. ¿Cómo lo ve usted y cuál es el escenario que hoy día tenemos? Bueno, realmente podemos pensar en las finanzas públicas del país en dos sentidos, Nacho. El primero es que cuando hablamos de los parámetros fiscales, ciertamente este año el déficit fiscal del sector público no financiero va a tener, digamos, un incremento importante en otros dos sentidos. El primero es que efectivamente va a haber una caída de los ingresos por más o menos 990 millones, 1.000 millones, digámoslo de esta forma, que van a tener que ser compensados con endeudamiento público para poder equilibrar el presupuesto. Y adicionalmente tenemos el gasto temporal, transitorio, que se da por la emergencia. Entonces, la suma de esos dos factores lo que nos genera es un incremento de déficit fiscal temporal que puede rondar el 8, el 9%, depende cómo termine, digamos, o el momento en que termine la emergencia y cómo continúe la economía. Y eso nos genera también un nivel de endeudamiento adicional, que son pues a medida que vayamos colocando recursos y que la Asamblea Legislativa vaya aprobando los recursos y su destino, así va a ir sumando, digamos, el nivel de endeudamiento. Estamos hablando que la deuda pública puede rondar entre 80 y 90%. Esa es una fase, Nacho, pero también está la otra fase que es la caja fiscal, que creo que es importante. Ok. Me quedó una duda en relación a cuando dijo que se requerían 1.000 millones en préstamo. ¿Estos son adicionales a los 3.000 millones? No. Estamos dentro del mismo marco de los 3.000 millones que ha aprobado, que ha autorizado buscar el financiamiento. Ya. Ministro, usted dijo hoy en la mañana, tengo entendido que no hay dinero para pagar a todos los empleados públicos en junio. Unos días atrás había dicho que no había para mayo. Explíqueme, ya se pagó mayo, incluso se le pagó a los magistrados y a los diputados, que el presidente dijo que no. No sé por qué pasó ahí, cuál fue el impasse. Pero, ¿por qué se pagó mayo? ¿Dónde se sacó dinero? Bueno, realmente seguimos buscando fuentes de financiamiento de corto plazo, Nacho, para poder pagar las obligaciones financieras del Estado. Como bien ha dicho el presidente, nosotros vamos a priorizar el pago y las obligaciones financieras. Las obligaciones financieras del Estado es pagar salarios, deuda pública, programas sociales. Y mientras yo, con el equipo del Ministerio de Hacienda, podamos tener, digamos, la capacidad financiera para salir con esos pagos, lo vamos a seguir haciendo. Y eso es lo que hemos hecho. Hay muchas cosas que se están retrasando y hay que ser honesto, Nacho. Y en el mes de junio existen algunas preocupaciones importantes en materia de la caja fiscal. Y te voy a dar un ejemplo, veámoslo del lado de los ingresos. Del lado de los ingresos, nosotros tenemos que los ingresos por renta los vamos a recibir el 10%, lo vamos a recibir el 30 de junio. El mes se ha terminado. Y en materia de IVA, si estuviéramos en una condición normal, estaríamos recibiendo 330 millones, ya no los vamos a recibir.
Yo recibí en mayo 150 millones, es decir, menos del 50% de los recursos de IVA que estaban proyectados en el presupuesto. ¿Qué va a pasar en el mes de junio? En el mes de junio es probable que sea todavía menos lo que se perciba. Y las condiciones financieras implican un gasto de alrededor de 500 millones de dólares. En deuda pública hay que pagar 92, en salarios hay que pagar 220 millones de dólares. Entonces es importante que para garantizar el pago de las obligaciones financieras del Estado, en junio se aprueben, ya existan los financiamientos aprobados. Es decir, tenemos una cuenta en el Fondo Monetario, en el Banco Central de los recursos del Fondo Monetario, que son para pagar obligaciones del presupuesto, obligaciones de cara a la emergencia. Hay que aprobar esas cosas. Y yo creo que si el diálogo continúa así de positivo como lo he visto yo hoy en la Asamblea, seguramente vamos a alcanzar esos acuerdos. Ok, voy a un corte rápidamente y quiero que ahondemos un poco en eso de que hay que aprobar. Los diputados dicen sí, pero ¿y las cuentas? Rindan cuentas, no están rindiendo cuentas como debe ser. Ya volvemos. Ahora lo sabe. El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI. En estos momentos difíciles que vivimos los salvadoreños, COSAVI, ahorro y crédito, te recomienda lavarte las manos, evitar los espacios públicos y poner en práctica el distanciamiento social. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Los salvadoreños somos luchadores, siempre dispuestos a emprender. Por eso trabajamos fuerte, para ganar el sustento y construir un buen futuro para nuestra familia. COSAVI, ahorro y crédito, con la fuerza y liderazgo de un león para ayudarte, con los servicios financieros que tú necesitas para lograr tus sueños. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, ministro, usted dijo hay que aprobar y efectivamente la Asamblea no ha aprobado algunas cosas. Pero la respuesta de los diputados es que no nos entregan claramente, digamos, no nos rinden cuenta, no están rindiendo cuenta como debe ser. Por ahí dijo el presidente, no tenemos que darle cuenta a la Asamblea, sino que a la Corte de Cuentas de la República. Si la Asamblea obviamente tiene facultad para pedir cuentas, entonces es la que aprueba finalmente la ejecución de los préstamos.
¿Qué hace? Bueno, en esta reunión que hemos tenido ahora hemos tratado temas como los informes. Le hemos pedido a la Asamblea que sea más exacto, digamos, en la forma en que ellos requieren esos informes, de tal manera que puedan haber más acceso, digamos, a la información de lo que se está llevando de cara a la emergencia. Yo creo que son temas que se han estado clarificando y que seguramente vamos a dejarlos incorporados en la ley, de tal manera que haya mayor certeza de cómo presentar o cómo requieren, digamos, que se presenten estos informes en materia principalmente de compras. Nosotros hemos entregado como Hacienda 2 informes, uno solicitado pues por decreto de ley, por la Comisión Política, y otro presentado a la Comisión de Hacienda con información muy específica en 4 o 5 aspectos fundamentales. El primero es cómo está afectando, digamos, la crisis de pandemia a la economía y cuál va a ser la pérdida de ingresos a lo largo del año. Ya hablamos de 990 millones de pérdida. La segunda es cuáles son los recursos que se están utilizando y cómo se han generado las reasignaciones presupuestarias y hemos logrado darle liquidez al presupuesto y a la emergencia. La tercera, cuáles son los recursos que se están generando de cara a inversión que ha quedado suspendida. Adicionalmente, cómo se está tratando el presupuesto extraordinario y ordinario para la emergencia. Creo que hemos presentado un informe bastante completo, tiene alrededor de 33 páginas, poco menos, y vale la pena leerlo, está en nuestra página web del Ministerio de Hacienda y creo que hemos presentado un informe bastante valioso para los diputados para que puedan tomar decisiones. Ministro, hoy día conocimos por parte de la Corte de Cuentas una especie de resumen de lo gastado hasta ahora en la lucha contra la pandemia. Obras públicas se le ha asignado 13.3 millones, economía 350 millones, salud, gobernación 2.460.000, Fosalud 3.270.000, Seguro Social 13 millones y medio, Turismo 4.2 millones, lo que suma 386.900.000. Pero la Asamblea habla de 513.000 gastados hasta ahora. Bueno, el informe que nosotros presentamos, Nacho, a la Comisión de Hacienda resume 568 millones de dólares. ¿Cómo están distribuidos? Del Fondo General hemos hecho reasignaciones presupuestarias por el orden de 522 millones y el Fondo JICA, que es el préstamo contingencial de Japón, habla de 46 millones. Eso es un total de 568, que es lo que nosotros le hemos presentado hace semana y media a la Comisión de Hacienda. Entonces, incluso creo que está mucho más amplio de lo que tú me estás comentando y ahí habla pues de para dónde se han ido los recursos del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres. Ahí está salud pública, está obras públicas, agricultura, economía, turismo, gobernación, justicia, defensa, medio ambiente y ANDA. Incluso hay algunos recursos que están en aprobación de la Asamblea y que son realmente prioritarios que se aprueben. Por ejemplo, este mes hay que pagarle los salarios a ANDA, Nacho, y todavía no se han aprobado, digamos, 8 millones que están ahí pendientes por mes. Falta pagar mayo y junio. Entonces, creo que es importante, lo pusimos en la mesa ahora de diálogo y esperamos que se aprueben pronto. Yo creo que todo este tema se va a ir regularizando, hay que tener paciencia, seguramente las cosas van a mejorar, Nacho. Ok, está incluido en estos 560 millones, está incluido, tengo entendido que ya está incluido los $300 que se le dieron a familias.
Pero no, no están incluidas las bolsas de productos alimenticios. Sí está incluido, ahí el mismo informe habla que son 55.2 millones y el destino de los fondos que fueron aprobados son adquirir productos para el programa de cestas alimentarias, contratar servicios de empaquetado y adquisición de equipos y recurso humano para la repartición de estas canastas alimentarias. Ok, ministro, al final, digamos, donativos solamente los de JICA, porque teníamos entendido que habían otros donativos. Usted habla solo de 46 millones y hace ya un tiempo se hablaba de 52 millones en donativos. Bueno, han entrado, digamos, recursos que monetariamente los pueden tomar como entraron 2 millones de la cooperación de Estados Unidos, entró 1 millón de otra cooperación. Entonces, monetariamente pueden ser 52, 53, no tengo el dato a la mano, Nacho, pero sí, digamos, una cosa es si entra el bien físico o entra el recurso monetario. En algunos, en la mayoría, lo que ha entrado son el bien físico, como el caso de los respiradores que donó Estados Unidos. Ok, en el caso de los 2.000 millones aprobados por la Asamblea para conseguir los préstamos, ¿cuánto es lo que se ha logrado ahora de esos 2.000 millones? Bueno, de lo que tenemos ahorita a la fecha, estamos hablando de más o menos 1.000 millones que ya están en la Asamblea, Nacho. Todos en diferentes momentos, en diferentes etapas de ratificación, lo hablábamos la última vez. Son 3 vueltas las que tiene que pasar cada empréstito o cada crédito. La mayoría están en primera vuelta, no se le ha autorizado ni la firma, ni la negociación, ni la ratificación, ni la asignación presupuestaria. Entonces, es importante, digamos, recalcar este tema porque no se le ha aprobado ningún recurso de los fondos autorizados por el decreto 608. El más cercano, Nacho, el más cercano son los 389 millones que ya tienen la solicitud de la Asamblea de la asignación presupuestaria. Entonces, ahí hay recursos para los municipios, recursos para devolver reasignaciones al Ministerio de Hacienda y recursos para el Fondo de Protección y Mitigación de Desastres. ¿A cuánto se han negociado esos 1.000 millones que ya tiene conseguido? Bueno, hay diferentes tasas. La tasa más alta son 3.30 de un crédito del BID. El resto de créditos del BID y Banco Mundial están a una tasa de 2.11 y los recursos del Fondo Monetario Internacional están a una tasa de 1.5%. Normalmente los empréstitos o los créditos con organismos internacionales siempre van a tener ese tipo de tasas que ahora son, de alguna forma han mejorado porque las condiciones en Estados Unidos obligaron a bajar las tasas internacionales y eso le ayuda a todos los países, ¿no? Y creo que eso es importante. El resto de los recursos, seguimos haciendo búsqueda, hay 600 millones en el BESIE que estamos gestionando y lo que no logremos con organismos internacionales, estamos esperando la mejor ventana para salir al mercado y ya tú sabes que por condiciones y normativas internacionales de la Bolsa de Nueva York no puedo divulgar, digamos, el momento o cómo va el proceso de negociación. O sea, para entenderlo, hay un promedio como de 2.5 en los créditos conseguidos hasta ahora, ¿no? Por ahora, lo que tenemos en la Asamblea, más lo que tenemos en gestión, estamos en 1.600 millones. De ahí estamos logrando recursos, digamos, con otras instituciones bilaterales y con inversionistas a través de la posible emisión de títulos de deuda. Está bien, pero usted me dijo que los intereses iban entre 3.5 y sí. un y tanto. Sí, correcto. Ok. Esto, digamos, son consecuencias, digamos, los bajos intereses porque estamos hablando de organismos internacionales, ¿no? Pero el resto
el resto, digamos, de préstamos o venta de bonos, ¿a qué interés estaría consiguiendo? Se habló de 9,5 y más. Difícil la respuesta, Nacho, incluso no te podría responder porque podría adelantar criterio para los inversionistas y como tú comprenderás estamos pujando hacia la baja, es todo lo que te puedo decir, las tasas de interés siguen siendo altas para El Salvador, no ha salido ningún país al mercado internacional que sea de la misma categoría que El Salvador, entonces la situación no es fácil pero esperamos tener las mejores condiciones financieras, Nacho. En la última reporte de una de las agencias calificadoras de riesgo, Fitch Rating, puso al Salvador, bajó El Salvador la categoría de estable a negativa. Esto obviamente hace más difícil colocar, digamos, bonos y conseguir a mejores intereses. Bueno, básicamente, Nacho, a todos los países de América Latina le han bajado la calificación. No voy a felicitar a El Salvador porque esté de estable a negativa, pero sí te puedo decir que el resto de países no ha cambiado, nosotros no nos han cambiado la calificación, lo que nos ha cambiado es la perspectiva. Al Bueno, resto de países de América Latina al resto de países de América Latina le han bajado la calificación. Y lo que dicen algunas calificadoras de riesgo es, están a la espera de qué va a pasar con El Salvador. Si hace bien las cosas, en 12 meses cambia la calificación para mejor. Si hace malas cosas, cambia la calificación para peor. ¿qué sería? Hay expectativas de todos lados y creo que es importante, digamos, aquí el manejo con los organismos internacionales. Había muchas dudas de que los 2.000 millones se iban a ir a buscar todos al mercado internacional y el hecho que hayamos comenzado a gestionar y que ya tengamos préstamos con bancos internacionales, con el fondo, eso ha bajado, digamos, el riesgo. Incluso si nosotros viéramos la bolsa, viéramos las condiciones de mercado del jueves y viernes de la semana pasada para El Salvador, incluso mejoraron bastante. Creo que bueno, un corte, ministro, y volvemos un poco para terminar con esta idea, porque muchos economistas en el país están señalando que estamos realmente en dificultades, que el hecho de haber subido el endeudamiento a un 90%, 80-90%, pues nos pone en otra condición. Vamos al corte, ya volvemos.
El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fede Crédito. Utiliza los canales digitales, Fede Móvil y Fede Banking, del sistema Fede Crédito para realizar tus operaciones financieras sin salir de casa. Porque mi tiempo es importante, con la app Fede Móvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app Fede Móvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, tenemos riesgo país, que baje más la calificación de riesgo país, que caigamos en impago. Bueno, yo lo que he dicho, Nacho, es que definitivamente vamos a hacer todo lo que sea posible, todo lo que sea necesario para que este país no sufra con un nuevo impago. Es decir, esa es nuestra competencia, esa es la finalidad del Ministerio de Hacienda y sobre ninguna razón, Nacho, quiero dejar claro, sobre ninguna razón el país va a dejar de pagar su obligación financiera de la deuda pública. ¿Por qué? Porque cuando el día que eso pase, bueno, veamos Argentina. Argentina volvió a caer en default y seguramente le va a costar otros 15 años salir al mercado. ¿Por qué? Porque los chorritos de los organismos financieros internacionales y los chorritos de los inversionistas que emiten deuda pública seguramente se van a cerrar. Eso no va a pasar en El Salvador. Yo debo dejarlo claro. Sobre todas las cosas, debemos garantizar que este país tenga la sostenibilidad financiera para poder solventar esos compromisos. Y como te he dicho en varias ocasiones, tenemos dos prioridades. La prioridad de cumplir con la deuda pública y de cumplir con los salarios de la población, del sector público. Y así iremos sosteniendo el Estado a medida que vayamos reconstruyendo la economía. Ministro, ¿cómo se consigue eso? Me imagino que con una buena relación con la Asamblea Legislativa para poder tener las aprobaciones pertinentes y también, digamos, bajar un poco el gasto del Estado, ¿no? Exactamente, o sea, es importante, Nacho, esto que tú has dicho. El diálogo político es esencial. El diálogo político es la base fundamental de los consensos y por eso debo ser positivo en que el trabajo que se ha hecho hoy con la Asamblea reconoce que el diálogo político es la herramienta fundamental para lograr esos acuerdos. Yo creo que estamos avanzando, creo que vamos por buen camino y veremos esas reacciones, no solo para que el país entero vea que estamos caminando en materia de diálogo, para la comunidad internacional es fundamental este tema, porque debe reconocer que mantenemos, digamos, el esfuerzo por consensuar las políticas de Estado. ¿Debe el gobierno tener mucho cuidado en este sentido? Porque hemos visto un gobierno y una asamblea también bastante pleitista. ¿Debe cuidarse en este sentido por el bien del país? Usted dijo, nos están mirando, nos están observando y obviamente eso tiene mucho que ver, digamos, en la calificación que tengamos como país. Eso significa dinero, eso significa apoyos. ¿Es muy importante eso, ministro? Bajar. Bueno, lo que puedo decirte en esto, Nacho, es que es importante, digamos, el que se den señales a la economía, al país y se den señales a la comunidad internacional. Creo que la señal que nos dio la Corte Suprema de Justicia de revivir, digamos, la declaración de emergencia es importante. La señal que nos dio la Corte Suprema de Justicia de decir órgano legislativo y órgano ejecutivo
deben alcanzar los acuerdos y consensos por el bien del país, es importante. Yo creo que vamos todos en ese camino. Yo creo que, como bien ha dicho el presidente Bukele, el presidente dice, olvidémonos de la parte partidaria, olvidémonos de las elecciones. Creo que es importante enfocarnos en el manejo integral y vida en materia de salud pública, en garantizar la emergencia y luego reaperturar la economía. Bueno, el presidente dice eso y después dice otras cosas. Hasta, digamos, amenaza con no pagar a los magistrados su sueldo y a los diputados. Imagino que eso también genera mucha preocupación y hace muy mal al país. Yo creo, Nacho, que ese es un tema de prioridades de gasto. Es importante que reconozcamos que sobre todas las cosas lo que debemos garantizar es que le llegue el beneficio a la población que ahora está en la primera línea de fuego, ¿verdad? Que es las personas que están de cara a la emergencia. Por eso hablábamos temprano que es importante que se garantice el financiamiento que se está llevando a la Asamblea, porque de lo contrario vamos a tener que ir reduciendo y generando mayores prioridades. Y eso es importante decírselo a la población. Vamos a garantizar la deuda pública y vamos a garantizar los salarios, pero no podemos nosotros solos, Nacho. Necesitamos del esfuerzo también legislativo en este tema. Ministro, el presidente dijo que no se iba a pagar salarios a los magistrados ni a los diputados y recibir un salario. Entonces muchos pensaron que usted había tomado una medida diferente a la dictada por el presidente y hasta se habló de su posible renuncia. Pues no fue así, Nacho. El presidente efectivamente habló de prioridades. Y si teníamos los recursos financieros para cumplir esas prioridades de gasto, lo íbamos a hacer porque son obligaciones financieras por ley. Pero en el momento en que no tengamos los recursos, vamos a tener que priorizar aún más el gasto. Y en ese momento, efectivamente, el presidente dice, prioricemos, ministro, aquello que realmente es fundamental, aquellas personas, aquellos sectores del sector público que están atendiendo la emergencia. Por eso es importante que sensibilicemos a la Asamblea Legislativa de alcanzar ese acuerdo por el financiamiento, porque nos vamos a tener que topar con esas decisiones de lo contrario. Bueno, me imagino que ese logro, esa necesidad de acuerdos va también, digamos, lleva parejo, digamos, el bajar los niveles de acusaciones, los niveles de amenazas, en este caso, digamos, es necesario, ¿no? Sin duda. Ministro, me gustaría también preguntarle por lo que está diciendo la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas de la República está hablando de que no le han permitido, inicialmente dijo no le han permitido accesos a los gastos que dijo que se había nombrado como interlocutor para esto a la Corte de Cuentas al ministro de Salud, que después lo habían cambiado sin dar ninguna explicación, que le ha costado algunas cosas, e incluso hablan directamente de 30 millones de dólares que se entregaron dentro de los 300 dólares, que no están claros, que fueron los que se entregaron después del Senado. Eso, ministro, también es una cosa, digamos, que hay que hacer más esfuerzos para transparentar. Bueno, yo creo, Nacho, que es importante, digamos, que se siga dando información a la Corte de Cuentas. Yo creo que es importante en la medida que le informamos a la población en qué se están destinando los recursos. Es importante, digamos, que entreguemos toda la información necesaria. Nosotros recién terminamos un informe para la Corte de Cuentas, probablemente no se alcance a ver, pero con fecha 18 de mayo, si no se alcanza a ver, se ve en blanco, sí. Y con fecha 18 de mayo del 2020 nosotros entregamos un informe bastante amplio a la Corte de Cuentas de todo lo que en materia hacendaria nos compete, y creo que es importante continuar, digamos, entregando la información, igual a la CICIES, que está permanentemente consultándonos, incluso no solo lo referente al destino, sino también lo referente a la gestión de financiamiento.
Es un procedimiento normal, todas las instituciones tenemos un rol que seguir. Las instituciones del órgano ejecutivo, pues en el caso de Hacienda, nosotros nos compete la parte financiera de entregar los recursos que se necesitan para la emergencia. En el caso de los ministerios sectoriales, pues cada uno, digamos, en su rol, entregar la información pertinente, y la Corte de Cuentas también, pues, mostrar, digamos, cuáles son los informes que se han presentado. Ahora estamos trabajando todos 7/24, seguimos prácticamente todos trabajando en la repartición de las canastas, en el tema de los hospitales, en los centros de contención, y eso también hay que entenderlo, es decir, todo el personal que está trabajando de cara a la emergencia, pues prácticamente Hacienda pasa su mayor tiempo aquí en el ministerio, pero la mayor parte de las instituciones andan cada uno en su rol, ¿no? Ok. Ministro, antes de terminar este bloque, 30 de junio hay que pagar la renta. 30 de junio hay que pagar el 10% del impuesto sobre la renta, hay que pagar el pago a cuenta también, el primer pago, pero también hablando de renta, debo decirte que vamos por el 24 de febrero pagando la devolución de impuestos sobre la renta. Le hemos pagado a 70.880 contribuyentes y hemos repartido un total de 12.4 millones de dólares. Adicionalmente, a la pregunta de la renta, debo anunciar que este día se ha pagado el FODES, se han pagado 33.7 millones de dólares, Nacho. ¿Para cuándo necesita más dinero, ministro, para quedar claro cómo están los tiempos y los peligros? Debemos de conseguir los acuerdos políticos antes de que termine el mes, Nacho. O sea, estamos hablando de 3, 4 días más. Tendremos una semana, semana y media máximo. Si no, entramos a junio y comienza otra vez, digamos, la evolución, el flujo de caja de ingresos y gastos. Y tenemos que tener los recursos listos. ¿quiénes pudieran quedarse sin recibir sueldos si no se logra ese dinero? Yo creo que no hay que ser negativo, Nacho. Yo creo que hay que tener la tranquilidad que el ambiente político nos va a lograr esos acuerdos. Siempre me quieren meter gol, pero no me dejo. O sea, ¿debe estar tranquila tu administración pública? Yo creo que el consenso político se va a alcanzar. Debo ser positivo, debo ser consciente de que hay muchos riesgos, pero tengo la claridad que al final el consenso político es más importante. Ministro, usted me imagino que habla con el presidente sobre estos temas, ¿no? Él tiene la claridad, conoce, digamos, el flujo de caja del Estado y tiene las mismas preocupaciones que tenemos todos. Se habla, digamos, de la importancia de no generar un ambiente político inestable, porque eso afecta al país económicamente. Yo creo que el ambiente político está bajando volumen. Creo que el hecho de que nos hayamos sentado ahora todo el día a trabajar, yo al terminar la entrevista contigo, si la comisión política no ha terminado, regresaré a la mesa y creo que eso nos llevará a alcanzar acuerdos importantes. Ok, ministro, ¿más donaciones en camino? No, ¿o sí? Bueno, por ahora yo no tengo información de mayores donaciones, sé que hay cooperaciones que van a continuar, pero no tengo datos exactos, Nacho. Bueno, vamos al corte, ministro, y volvemos en unos minutos ya con las preguntas del público. Muy bien.
Vamos, Francisco Peña, para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches. Un placer saludarles en la distancia. Vamos a revisar lo que dicen nuestros amigos televidentes a través de las redes sociales. Vamos a iniciar. Estamos todavía terminando y recibiendo algunos comentarios que están llegando de diferentes partes del país. Dice Mauricio Portillo, por ejemplo, don Nacho, pregúntale al licenciado Fuentes, dice, ¿cuánto ha disminuido la remesa y cómo impactará esta situación económica al país? Dice Mauricio Portillo. Memo dice, bueno, don Nacho, dice, don Nacho, pregunte cuánto ha percibido el IVA pago a cuenta por los contratos y compras que ha hecho el gobierno estos 2 meses, pregunta. El amigo Minera Ramos dice, ¿por qué el presidente insiste en que no se ha dado ni un 5 al momento? Tiene poco más de 900 disponibles. ¿Ya gastó algo de dinero? ¿Puede aclarar si el presidente tiene dinero disponible? Dice el señor Minero Ramos. Revisamos lo que dice Rodolfo Morales. Dice, no comprendo cómo es posible que para todo hay que pedir prestado. Ya es hora que se amarren el cinturón y comiencen a trabajar con lo que se tiene. Es irresponsable seguir endeudando las finanzas nacionales y dejando deudas a largo plazo de una gestión de 5 años, afirma el señor Rodolfo Morales. Dice Josué, ¿hay alguna propuesta por parte del gobierno para las personas particulares ante el regreso paulatino a las labores sobre sus deudas personales? Las gestiones de cobro se agudizarán y muchas personas priorizarán qué pagar y con cuál se atrasarán, dice Josué. El señor Emilio Monterrey dice, fundamental, un retorno paulatino a las actividades laborales. Además, ¿tiene el gobierno algún plan para reactivar la economía? ¿Qué papel jugarán la banca nacional, la banca internacional, los países amigos? ¿Hay algo sobre eso? ¿Qué opina el ministro? Pregunta Emilio Monterrey y manda finalmente saludos. Vamos al estudio porque hay mucha pregunta. Bueno, te confieso que no... Ayúdame a resumir las preguntas porque no logré escuchar todo, por favor. Yo tampoco. Bueno, voy a responder las que escuché y si me falta alguna, me avisas. Yo anoté algo. Bueno, con el tema de las remesas, en el mes de abril efectivamente hubo una caída de más o menos el 40%, que fue muy fuerte, y claramente el tema del desempleo en Estados Unidos ha afectado pues, a todas las economías que tienen remesas. Lo que llevamos a la fecha, reportado por algunos bancos, ronda más o menos el 14%. Pareciera que la caída en este mes no va a ser tan fuerte como en el mes de abril. Ojalá que sea así. Lo vamos a ver a final del mes o a mediados del mes de junio. Con el tema del IVA, nosotros teníamos esperanzas en el presupuesto 2020 en las condiciones normales de recibir más o menos 300 millones por mes. Cuando se viene la crisis, hacemos una nueva estimación de los ingresos públicos y para el mes de mayo nosotros esperábamos una recaudación de 140 millones y llegaron 150, o sea, un poquito más, pero eso implica, digamos, una disminución del 50%, de más del 50% de los recursos de IVA. Con respecto a las devoluciones, como te había dicho antes, vamos por el 24 de febrero, vamos lo más rápido que podemos, pero los recursos siguen siendo escasos. Con el tema del presupuesto, efectivamente hemos mandado notas a todas las instituciones públicas donde estamos prácticamente congelando todos los gastos que no son dirigidos directamente a la pandemia, con la exclusión pues, de las instituciones del Ministerio Público como la Corte Suprema, la Fiscalía, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, que esas deben seguir haciendo su trabajo normal. El resto, pues, le hemos pedido que recorten gasto público y que se mantengan solo en aquel gasto dirigido a la emergencia.
el tema de si van a alcanzar los recursos a fin de año. Yo creo que en la medida que vayamos colocando la deuda pública, seguramente vamos a ir cumpliendo con la necesidad de recursos que requiere el presupuesto 2020. Con el tema de la reapertura paulatina, efectivamente hay un plan que fue trabajado, digamos, con consultores, asesores del INCAE, hemos seguido también las observaciones de la ESEN, y eso es lo que se está discutiendo ahorita en la Asamblea. Es una reapertura que comprende 4 fases, que por segmentos y actividades económicas que se van a ir abriendo paulatinamente, cumpliendo todos los requisitos y protocolos sanitarios que deberá regir el Ministerio de Salud. Y en ese sentido, sí, digamos, hay un debate abierto actualmente en la Asamblea que nos va a llevar, digamos, a ir abriendo camino a la economía para que vaya regenerándose el país en toda su actividad económica. No sé, Nacho, si te quedó alguna pregunta por ahí que yo no escuché. ¿Alguna duda sobre lo que dijo? El retorno está planteado ahora para el día 10 de junio. Si no fuera así y tuviéramos que también perder junio, ¿esto se vuelve muy difícil financieramente, económicamente? Yo creo, Nacho, que debemos cumplir con la declaración de emergencia que se está proponiendo en estos días. Y si cumplimos con la declaración de emergencia, no veo una posición negativa frente a la reapertura de la economía fase 1. ¿Por qué? Porque ya la misma ley está teniendo el requisito de la reapertura económica. Ya lo estamos dejando sentado en la ley, que una vez que culminen, digamos, los 15 días, la economía se abre en fase 1. Es decir, no todo el mundo va a salir. Van a salir algunos sectores que sabremos comunicarlo de la mejor forma para que no haya, digamos, desinformación y que no se vaya a volver, digamos, algo en que la población entera salga. No. Van a salir ciertos sectores, que es lo que se está discutiendo actualmente en la Asamblea, en este preciso momento, y que a partir de ahí, pues nosotros consideramos que la economía tiene que comenzar a resurgir. Correcto, pero obviamente el peso de la economía es importante, de la finanza en el país. El país va a quedar mal y obviamente el día de mañana posiblemente tengamos menos dinero y tengamos más pobres, que es un problema muy grave para el país y que seguramente van a ser años para recuperar, digamos, lo que teníamos. Por lo tanto, digamos, ¿cuál es la prioridad al abrir? O sea, el ministro de Hacienda tiene voz al decir, por favor, empecemos abriendo aquellas empresas que más pueden generar a la economía del país, ¿o no? Bueno, aquí es un tema de equipo de gobierno, Nacho. No es que el ministro de Hacienda tenga más o menos decisión que el equipo de gobierno. Todos hemos trabajado, digamos, esta propuesta, todos llevamos a cabo esto y lo llevamos a la Asamblea. Creo que es importante considerar los factores. ¿Cuáles son los riesgos de contagio? Es el primer factor de esa actividad económica. ¿Cuál es el potencial de incremento en la economía, de generar Producto Interno Bruto? ¿Y cuál es el potencial del nivel de empleo que tiene ese sector? Esos 3 factores, el nivel de empleo, el Producto Interno Bruto y el riesgo de contagio de bajo, medio y alto, son los que se han valorado para que se pueda reactivar la economía en 4 fases. Ok. En relación al congelamiento de gastos, realmente, digamos, el gobierno va a hacer esfuerzos porque puede congelar gastos, puede ser, bueno, no hagamos fiestas, no vamos a viajar, claro, no se puede viajar, así que seguramente hay un ahorro en boletos aéreos, pero no debe ir más allá la austeridad. Bueno, lo que pasa, Nacho, es que aquí es importante tomar en cuenta qué es lo que debemos hacer para reactivar la economía. Cuando nosotros dijimos que íbamos a congelar y a suspender la inversión pública, era porque vimos que había un déficit de ingresos y había una necesidad de dirigir gasto público a la pandemia, a la emergencia. Lo hicimos de esa forma.
Pero cuando comience la economía, cuando se comience a crecer la economía, fase 1, 2, 3 y 4, entonces la inversión pública tiene que volver a renacer y aquellos proyectos que no están comprometidos hay que comenzar a rescatarlos. Y en materia de gasto corriente, efectivamente vamos a seguir manteniendo restricciones de gasto en los cuales solo se va a garantizar lo fundamental. Es decir, vamos a garantizar los servicios básicos, el mantenimiento de suministros, lo que garantice, digamos, que el funcionamiento de las administraciones públicas o de la administración pública salga adelante. Por ahora hemos enviado una nota donde hemos restringido todo el gasto público y de esa forma queremos mantener el resto del año. Y la población debe estar atenta, digamos, a vigilar de que su gobierno cumpla con esto que es tan importante. Seguramente vamos a seguir informando mensualmente a la población de estos temas. Muchísimas gracias, ministro. Se nos fue el tiempo muy rápidamente. De verdad le agradezco porque sé que estuvo todo el día en negociaciones. Siguen en la Asamblea el equipo negociador de gobierno reunido con la Comisión Política a ver si se logra determinar esta nueva ley de emergencia que surgió el gobierno, que sería, digamos, para poder tener la esperanza del 10 de junio volver gradual y parcialmente a las actividades. Nuevamente, gracias. Yo a usted también le agradezco, amigo televidente. Como le dije al principio, estamos transmitiendo un par de días en forma diferente por internet porque estamos haciendo unos traslados importantes para salvaguardar en lo más que se pueda la salud de los empleados de la empresa Telecorporación Salvadoreña. Por eso nuestro CNICET está siendo cambiado de lugar. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Nacho. Gracias a todas las personas que nos escucharon.